Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, el eterno castigo y juicio que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió Jesús. Y con la preciosa sangre que derramó en la cruz, limpió nuestros pecados eternamente, para que ya no seamos merecedores del eterno juicio y castigo. Señor, sin ningún mérito tú nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. Los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra en los diversos lugares mediante las plataformas online, en el lugar donde estén, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que a través de tu palabra, Señor, que los llenes espiritualmente también, te lo pedimos. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, confiamos y sabemos de que estás con cada una de ellas. Y a pesar de estas dificultades que vienen debido a los últimos tiempos, Señor, para que podamos llevar a cabo tu voluntad, para que podamos llevar a cabo el hecho de predicar tu evangelio, Señor, sabemos de que a través del Espíritu Santo nos mantienes y nos sustentas, Señor. Todas estas cosas te agradecemos también. Señor, también te pedimos de que nos protejas también de todas las cosas que vengan, de que estén por venir. Y también, Señor, los que son débiles de corazón, débiles de espíritu, los que están en medio de la tentación, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible a cada uno de ellos y que con tu santa mano, Señor, los sustentes a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias también. En esta hora, la palabra que nos quieres dar, tu voluntad, Señor, cómo nosotros debemos vivir. Señor, te pedimos que nos enseñes, te lo pedimos, Señor, fervientemente. Señor, todas nuestras debilidades las dejamos todas en tus manos, para que con tu santa mano, Señor, sustentes cada una de nuestras debilidades y que nos des la sabiduría, Señor, para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que a través del Espíritu Santo nos llenes y nos perfecciones aún más, Señor. Todo esto te lo pedimos y todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer solo ese versículo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El domingo pasado aprendimos respecto al Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aprendimos esta palabra. Y ahora nosotros, como cristianos salvos, ahora nos hemos convertido en hijos de Dios, somos salvos, tenemos la vida eterna. Además, mientras vivimos aquí en este mundo, somos cristianos. La palabra cristiano es una palabra que ha nacido de nuevo. Es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene la vida eterna, una persona que es hijo de Dios, es una persona de Dios, que Cristo vive en ella. Seguimos en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Hay demasiadas personas que no son cristianos verdaderos a pesar de que han ido a la iglesia durante 10 años. No puedes ver a nadie y decir, oh, eso es una persona cristiana. No, una persona cristiana es una persona que ha nacido de nuevo. Y además, sabemos por el fruto de esa persona si verdaderamente esa persona ha nacido de nuevo o no. Debe haber una evidencia de que la persona salva es un cristiano nacido de nuevo en la vida de esa persona. Cuando un árbol está en su juventud, no es posible saber si es un árbol de caqui, es un melocotonero, es un manzano, pero cuando ves su fruto, pues ya sabes si es un manzano o es un caqui o es un melocotonero, ¿no? Como está escrito que un buen árbol produce buenos frutos, ¿no? Un buen árbol no puede producir malos frutos, ¿no? Si los árboles... Es decir, un árbol no puede dar... Un manzano no puede dar peras, ¿no? Por ejemplo. Y los árboles malos no pueden producir buenos frutos. Y ese fruto enseña la vida de cada persona. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y todo ese fruto es para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo recibí la salvación, he nacido de nuevo, y un poco más tarde, poco a poco aparece la evidencia si esa persona realmente ha sido salva, ha nacido de nuevo, o tiene la vida eterna, si Cristo está en ella. Va apareciendo estas cosas. Aunque ser salvo no significa que esa persona se convierta en un ángel de inmediato, o que la vida entera de esa persona se cambia por completo, sino que la imagen de Cristo, la imagen de un cristiano va apareciendo a medida que crece y va cambiando y debe de aparecer. Y debe aparecer. Por eso es maravilloso ser salvo, nacer de nuevo, ser cristiano. ¿Qué piensan? ¿Es algo normal esto? Jesús le dijo a las personas salvas, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos personas del mundo. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos bajo el maligno, bajo la potestad del diablo, el maligno. Pero de esa potestad de Satanás hemos vuelto a los brazos de Dios, de la muerte a la vida. Ahora somos personas distintas en este mundo. Nosotros, aunque vivamos en el mundo, no somos personas del mundo. Aunque estemos en la tierra, nosotros somos personas del cielo, somos gente de Dios, somos personas de Dios. Vivimos en esta tierra por un momento. No importa cuántas décadas vivamos aquí en esta tierra, para nosotros podemos pensar que es un tiempo bastante, pero cuando yo cuento mi edad, pienso, madre mía, ¿cuándo me he hecho yo así de viejo, no? Entonces el tiempo, al fin y al cabo, pasa como un momento, como si fuese un panorama, como si fuese una historia que pasa en un instante, como está escrito en Salmos 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, ¿verdad? Pasa en un instante, se declina en un instante, por lo que no piensen en que vayan a vivir mucho en este mundo, porque pronto, si aguantamos un poco más, nos encontraremos con el Señor. Nos encontraremos con el Señor y viviremos con el Señor y entraremos en ese reino que Él ha preparado para nosotros. Y solo pensando en estas cosas, pues me emociono mucho. Ahora, de todos modos, nosotros que hemos sido salvos y que nos hemos convertido en cristianos, esto
tenemos que considerarlo de una forma, ¿verdad? Porque aquí hay muchas religiones, en este mundo hay muchas religiones, hay budistas, hay hindúes, hay musulmanes, hay todo tipo de religiones, y entre ellos se puede decir que están los cristianos, pero los cristianos que no han nacido de nuevo son simples cristianos que viven una vida religiosa, y no tiene esto significado, ¿no? Cuando se recibe la salvación, se convierte en hijo de Dios, se convierte en cristiano y se convierte en el pueblo de Dios, herederos del reino que tiene preparado para nosotros, el reino de los cielos. Ahora piensen en lo asombroso que es que seamos salvos, que seamos hijos de Dios. Esto no debemos tomarlo descuidadamente. Si esto no lo piensas correctamente, la vida de esa persona no va a ser tan clara. Ya sea que esa persona haya recibido la salvación o no, parece que está salva cuando escuchas cómo hablas, pero cuando ves sus obras, su conducta, pues parece que no lo es. A veces parece que te está yendo bien en la vida, pero a veces esa vida se vuelve ridícula, y esto no puede ser así, ¿no? Debe ser claro. Y ahora, es por eso que nuestras vidas, después de recibir la salvación, ya no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo, como está escrito en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una prueba de que son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es lo mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo, ¿eh? Sin embargo, la vida de un cristiano es andar según el Espíritu Santo. Lo opuesto a andar según el Espíritu Santo es vivir según la carne. Ahora, piensen. Si yo estoy viviendo por la carne o si estoy viviendo por el Espíritu Santo. A veces parece que estoy viviendo por el Espíritu Santo y a veces estoy viviendo por el cuerpo, pero no pasa nada. Va y viene. Pero esto no puede ser así, hermanos. Es como si fuese un murciélago. Cuando lo ves volar, parece un pájaro. Pero a veces lo ves como un ratón, una rata. Y el color incluso es un poco confuso, y esto no debería ser así. Ahora, nosotros debemos vivir y actuar de acuerdo con el Espíritu Santo, y necesitamos estudiar en detalle acerca de actuar de acuerdo o de andar de acuerdo con el Espíritu Santo. Y esto lo necesitamos saber primero. ¿Cuál es la razón por la que vamos al colegio aquí en este mundo? Algunas personas dicen: hagan lo que hagan, si lo haces duramente, pues puedes ganar dinero y vivir. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay para ir a la escuela? Algunos padres dicen que no envían a sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque si el padre está haciendo tiene buenos negocios, ¿no? Y ya puede heredar toda la herencia para su hijo. Y hay personas así, que no envían a su hijo porque les va a dar por herencia todo lo que tienen. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Es que acaso se va a la escuela, al colegio, para aprender a cómo ganar dinero, obtener habilidades para ganar dinero? ¿Estás diciendo que no es necesario ir al colegio a estudiar si puedes ganar dinero de otras formas? Todos conocen el propósito de la educación. La educación es para convertir al hombre como un hombre, la formación de la persona humana. Entonces, algunas personas que practican todo tipo de disciplinas en la escuela, en la universidad, de prestigio, pero ves cuando obran, cuando actúan, pues no lo hacen conforme a lo que han aprendido. Esas personas están equivocadas, ¿no? Son personas ignorantes. ¿Quiere decir que estas personas no fueron a la escuela? No, simplemente es porque su comportamiento es ignorante, no tiene modales a la hora de hablar. Es una persona que no ha aprendido correctamente.
Sin embargo, hay personas que ni siquiera pueden estudiar porque no tienen dinero para ir a la escuela. El presidente Lincoln de los Estados Unidos, que no pudo estudiar porque era una persona que vivía en una casa muy pobre, pero luego se convirtió en un gran hombre, ¿no? Nació en una cabaña de madera. Era pobre y se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Hay muchas personas así. Y el evangelista más famoso de los Estados Unidos, D.L. Moody, que nunca se graduó de la escuela primaria porque era muy pobre. No tenía nada para comer, así que se iba a la casa de otras personas para hacer los recados, y después de hacer esos recados pues esperaba un poco de comida a cambio. Y yo leí su biografía y era increíble. Pero después de trabajar duramente, y D.L. Moody, después de nacer de nuevo, se convirtió en un evangelista, en un predicador reconocido mundialmente. Pero cuando Moody supo lo ignorante que era, supo que no tenía mucho conocimiento del mundo, por lo que construyó una pequeña casa en su ciudad natal y estudió por un tiempo. Estudió a su manera, esa persona. Incluso si no vas a la escuela, si estudias así, eso se convertirá en una educación propia para ti. Sin embargo, ir a la escuela es aprender algo unos de otros mientras se recibe una buena educación de varios maestros y se pasa el rato con los estudiantes y compañeros de la clase. Se aprende, ¿no? Se entrena. Entrenamiento humano. ¿Qué vas a aprender por ti mismo solo? Entonces, el propósito de la educación de este mundo es hacer que los seres humanos vivan como humanos. Y entonces, si vives como un humano, la vida de esa persona pues sigue después. Como ustedes saben, el profesor Young-Suk Kim, que es profesor emérito en la Universidad de Yonseo, probablemente tenga unos 103 años, pero a pesar de que su edad es muy elevada, aún así da conferencias de manera correcta. No he escuchado ningún testimonio de si es salvo o no, pero su fe en Dios es muy segura, ¿no? Algunas personas dicen así: cuando él era joven cayó enfermo con una enfermedad moribunda, pero oró fervientemente a Dios para que lo sanara y prometió que si era sanado iba a vivir a Dios para toda su vida. Yo también tuve una experiencia así. El que hizo mi cuerpo, el que salvó mi alma, el Dios que me ayudó. Entonces ahora este cuerpo no es mío. Y ahora mi propósito no es para vivir bien, para comer bien y para ganar dinero. Esto es lo que dijo esta persona. Está viviendo porque tiene algo que hacer. Y no se trata de vivir para ganar dinero. Cuando yo vivo con un propósito determinado, el dinero que yo necesito llega de manera automática. Es una historia que parece así de simple, pero a la vez es algo seguro, Esa persona es verdaderamente una persona con una voluntad muy fuerte. Si el propósito de la vida cristiana es clara para los cristianos, Dios le ayuda, tanto espiritual como físicamente. No vivo porque no puedo morir, o no vivo para ganar dinero, no vivo para obtener algo en el mundo porque me arrepiento como algunas personas, ¿no? Pero yo puedo vivir por esto y yo puedo morir por esto. Debes tener ese propósito seguro, definido. Y si vives con un propósito, Dios te ayuda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios es nuestro Padre. El Hijo solo necesita obedecer las palabras de su Padre. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Significa que nuestro Padre Celestial asumirá toda la responsabilidad.
como está escrito en San Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Dios conoce mi situación mejor que yo. Y Él, al fin y al cabo, se hace responsable de ello. Por lo tanto, ¿por qué se preocupan tanto? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad del Señor, vivimos. Si es la voluntad del Señor, morimos. Viviremos y haremos esto y aquello. Eso es lo correcto. Vivir como le conviene, vivir como piensa, viene el domingo, escucha los sermones, canta algunos himnarios y luego ya se va y el resto de los días vive como le plazca. Otras personas religiosas viven mejor que esta persona que se considera cristiano. Lo siento, parece que les estoy reprendiendo, pero de hecho, esto es algo que nosotros debemos de reflexionar sobre nosotros mismos todo el tiempo. ¿Realmente yo estoy viviendo bien como hijo de Dios? Si yo soy cristiano, Cristo está dentro de mí. Esto no es una doctrina, sino es algo real. Cristo, el Espíritu Santo, está dentro de mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En 1 de Juan 2:6 está escrito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debo andar como él anduvo. Y en la Biblia está escrito como el Señor anduvo. Y el Señor dentro de mí me enseña, reflexionando en silencio sobre la palabra y en medio de la oración. Por favor, Señor, hazme saber cuál es tu voluntad. Y entonces tienes que obedecer silenciosamente, sin quejarte ni nada. No puedes decir, no, esto no me gusta, Señor, no quiero hacer esto. Si sigues diciendo, no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, y el Señor te dice, tienes que hacerlo, esto no debes de hacerlo, pero al final si sigues haciendo lo que a ti te plazca, entonces el Señor suelta su mano. Y te dice, venga, intenta hacer como tú veas, ¿no? La vida cristiana es paso a paso, con cuidado. En Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por favor, cada paso que yo dé a través de tu palabra, Señor, para que ningún pecado del mundo pueda derrumbarme. Tenemos que tener este corazón. El viejo carácter todavía permanece en nosotros y este mundo está lleno de pecado, sin importar cuánto miremos. Es un mundo donde el diablo realmente trabaja. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mundo, ¿cómo te gustaría, no? Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Cómo pueden ir unos corderos en medio de lobos? ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Van a ser todos atrapados y comidos? No, aún así el Señor los protege. ¿Qué hizo David cuando llegaba un lobo o un oso y cogía a una de los corderos y se iba? ¿Qué hacía David? ¿Solo miraba y escapaba? No, iba detrás de ese lobo, de ese oso, de ese león. ¿Solo fue Sansón el que peleó contra un oso o contra un león? No, cuando David era pequeño, cuando era pastor. Dijo, ¿no?, que si cuando sacaba el cordero del león de la boca del oso y si intentaba golpearlo, lo mataba. Eso es lo que hizo David cuando salió a luchar contra Goliat. Y Saúl lo ve y dice, es un niño. Incluso los generales estaban temblando frente a Goliat y no sabían qué hacer. Y David diciendo, pero ¿cómo pueden dejar a ese incircunciso hablar mal del ejército de Dios? No, yo mismo lucharé contra él. ¿No? Y Saúl le dijo, tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Tiene 6 dedos, tiene 6 pies, es un monstruo y es realmente alto.
y tenía un escudero que tenía que llevar su escudo. Y su lanza era tan grande. Y cuando hablaba o gritaba era como un monstruo. Pero David, incluso así, quería ir a luchar. ¿Y qué dijo David? Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Si tú no tienes esa experiencia, no puedes ir a pelear contra Goliat. En lugar de ver a Goliat, David vio y confió en Dios que estaba con él. Porque Dios puede aplastar a ese tipo de persona. Ya saben, ¿no? Cogió una piedra lisa del arroyo, ¿no? Y esa piedra quedó atascada en la frente de Goliat. Y en ese mismo instante cayó y murió. ¿No fue para Israel esa gran victoria? En ese momento David era modelo de Jesús, el Rey de Reyes. Este es el David humano, justo. Jesús es el que rompió la cabeza de Satanás. La victoria de David se convirtió en la victoria de Israel, y la victoria de Jesús se convirtió en nuestra victoria. ¿Qué te puede asustar? ¿De qué puedes temer? Dios que estaba con David, el poder de Dios que estaba con David, ahora mismo está con nosotros. Si creen, ocurre. ¿Pero por qué? Se están desmoronando cobardemente ante el diablo. Están huyendo, ¿no? Pero ahora bien, la vida cristiana no es una simple vida religiosa como las personas del mundo. Soy hijo de Dios, soy cristiano, el Señor está conmigo. Aunque los corderos vayan en medio de los lobos, esos corderos, estas ovejas, las cuida el Señor. Entonces, ¿quién va a ir a comer a esas ovejas? Si es el Señor el que lo está protegiendo. Ahora, es por eso que la vida cristiana... En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, como está escrito en San Juan 14:20. Nosotros tenemos que saber de que el Señor está dentro de mí. Tienes que creer también en esto, y tienes que saberlo. Y ese Señor, el Señor, está dentro de mí, como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me guarda, está conmigo, me guía. Me enseña la palabra del Señor en el momento adecuado. Y me muestra el camino a vivir y a seguir. Por eso, existe la guía del Espíritu Santo y debes vivir siguiendo al Espíritu Santo y vivir de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué debo hacer para esto? En las palabras que hemos leído, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En esta palabra tan corta hay muchas cosas a la vez. Este libro de Efesios fue enviado a los miembros nacidos de nuevo de la iglesia en Éfeso. No se lo dice a alguien que a un no creyente diciendo no os embriagáis con vino. No, se lo está diciendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque dentro de los cristianos también hay personas que beben alcohol. Y beben muy habitualmente. Una copa, 2 copas y se emborracha. Las personas que beben alcohol, pues beben con sabor la embriaguez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, si alguno de los cristianos salvos aman alcohol, deben de arrepentirse. Los que están
borrachos nunca serán llenos del Espíritu Santo porque es lo opuesto a estar borracho y estar lleno del Espíritu Santo. La disolución es una vida desenfrenada. Habla y hace lo que quiere, cuando quiere, y después, delante de esa palabra, en Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto se refiere a la gente de este mundo. Las personas del mundo que no han recibido la salvación, está escrito que después que perdieron toda la sensibilidad, incluso si pecan, no saben si está bien, con su conciencia, no tiene sentido. Es como si ustedes conocen, ¿no? La lepra, ¿no? Es la enfermedad llamada lepra, ¿no? Si, aunque los dedos desaparezcan, la cara se deforma, no saben en absoluto si esto está pasando o no. Cuando yo predicaba en Daegu en el pasado, algunos de los hermanos estaban trabajando en centros de salud pública. Y a veces iban a ver a los leprosos. Algunas personas con lepra, ¿no? Y otras no saben que tenían lepra. No iba a atrapar a criminales, sino que iba a atrapar a leprosos. Pero esas mismas personas tampoco saben si tienen la lepra, porque hoy uno de mis ojos está un poco raro, mi cara está ligeramente distorsionada. Entonces venían y dicen, oye, ven un momento, vamos a ver, un momento. ¿Es usted un detective? No. No, ¿qué le pasa a tu ojo? ¿Por qué está así? Es un poco extraño. ¿Desde cuándo tiempo te pasa eso? Pues no sé desde cuándo me pasaba. ¿Y por qué? Digo, no lo sé. A ver, pellizca un poco, pincha un poco. ¿Duele? No lo sé. Venga al centro de salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted tiene lepra. Y se sorprende. ¡Oh, Dios mío! Porque si se rumorea esto puede ocurrir muchos problemas. Si no vienes, voy a rumorearlo, ¿eh? Entonces no puede moverse. Venga al centro de salud y haga un chequeo. No se preocupen, le van a tratar. De hecho, si lo tratas rápidamente, dice que se sana incluso más rápido que el pie de atleta. Hay personas que tienen pie de atleta y nunca se cura, ¿verdad? Dicen que si lo tratas rápidamente, la lepra se cura rápidamente. No es una enfermedad que se cure en absoluto, porque es algo que se vuelve crónico, ¿no? Pero la característica cuál es, que no tiene sensibilidad, no tiene sentido, ¿no? Y el corazón, cuando se vuelve insensible, se vuelve como la lepra. No siente cuando peca. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Perder la sensibilidad significa que actúa como quieras, beben todo lo que quieren, gritan y juran como les plazca, cometiendo todo tipo de pecados sexualmente, actúa como le plazca, juegan. Es vivir una vida desenfrenada. Esto es perder la sensibilidad en absoluto. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa cuando pierdes toda la sensibilidad en absoluto? Pues que cometes con avidez toda clase de impureza. Hace todas clases de suciedades con su propio cuerpo y a su propia voluntad. Tanto los cristianos que han recibido la salvación pueden ser insensibles.
¿Cuándo qué? Cuando se embriagan. Porque el comienzo de la disolución es por embriagamiento, ¿no? Si vemos en Proverbios 23:30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que han buscado la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente. Hay personas adictas al alcohol, ¿no? Que hay personas que quedan atrapadas por el alcohol, ven cosas y cuando están borrachas pues ven cosas extrañas con sus ojos, ¿no? Y hablan cosas que nunca han dicho, se creen valientes. Demasiadas personas pecan porque están borrachas. Y cuando estás borracho puedes matar a personas, puedes matarte a ti mismo, puedes matar a otros. Y cuando estás borracho, el alcohol te ha atrapado por completo y esa persona se vuelve loca. Y las personas que les gusta el alcohol se arruinan por culpa del alcohol. No solo su hígado se descompone y se rompe, sino que su cuerpo se destruye, su vida por completo, su familia, su vida. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando te emborrachas, ves cosas extrañas con tus ojos, como si estuvieses loco. Y al contrario, los cristianos no deben hacer eso. Pero ahora, como hemos hablado sobre la embriaguez, si te embriagas, no estás cuerdo, no eres una persona cuerda y lo saben. Normalmente, cuando una persona que está bien, ¿no?, se emborracha, pues se mete en problemas. Empieza a golpear a su familia, a estropear la casa, lo rompe todo, se vuelve loco. Hay personas así. Cuando yo estaba predicando en Mokpo, en el pasado, una esposa estaba salva, se salvó, pero su esposo no había recibido la salvación, así que trajo a su esposo para evangelizarlo, pero este esposo era alcohólico. Y yo escuché que esta persona, este esposo, mató a mucha gente en la guerra de los 625 días, ¿no? Y cuando está borracho dice que se vuelve completamente loco. Las personas que mató, todas esas apariencias de la muerte de esas personas en el campo, lo que hizo en el campo de batalla, todo eso aparecía y por eso se volvía loco. No estaba cuerdo, lo golpeaba todo, lo rompía todo. Y así que esta persona trató de dejar de beber. Y una vez dice que entró en un templo por un tiempo y que estuvo orando durante 40 días para dejar de beber, ¿no? Y después de pasar 40 días, ¿no?, como día de que para conmemorar el día que dejó de beber, ¿no?, dice que se tomó un trago y ese mismo día dice que se lió parda, por así decir, ¿no? Entonces, ni siquiera esa persona puede arreglar por sí mismo estas cosas. Es decir, si caes en el alcoholismo, no puedes salir, es muy difícil salir. Lo mismo ocurre con los adictos a los opiáceos, a las drogas, ¿no? La adicción da miedo, ¿eh? Entonces, yo le dije, a partir de ahora haz lo que yo te voy a decir. Compre una Biblia nueva y venga a verme todos los días. Y consultemos, hablemos. Entonces, esa persona se tomó unas vacaciones en el trabajo y aprendió la Biblia todos los días conmigo. Todos los días consultando y esa persona se dio cuenta. Y esa persona ha cambiado por completo, no volvió a beber. Desde que el Señor Jesús entró en mi corazón, he cambiado y me he convertido en una nueva persona. Asimismo confesaba. Hay gente así. Y hay gente que bebe alcohol por diversión, incluso después de haber recibido la salvación. Y ese es el comienzo de la disolución. Por favor, no hagan estas cosas. Les pido por favor. Algunas personas, aunque no están borrachas, parece que están borrachas, pero en otras cosas. ¿En qué? Borrachos del dinero.
Jesús, en Lucas 12:15, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? ¿Pero esto por qué? Se despierta y solo dinero, dinero. Alguien se le pregunta: ¿qué escuchas en el sonido de una motocicleta, ¿no? En coreano, dinero se dice ton. Entonces, esta persona responde, pues ton, don, 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 ¿no? Eso es dinero, 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 ¿no? Hay muchas personas que ganan dinero a cambio de dinero, es decir, se vuelven locos. Es su cuerpo entero, solo piensa en dinero, duerme, aunque duerme o que está despierto, solo piensa en dinero. Seguimos en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entre las personas salvas, las personas que solo piensan en dinero, dinero, está escrito en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor dice que está aquí para ayudarte, pero ¿por qué amas el dinero? Si yo trabajo bien y hago mi trabajo, vivo como el Señor me da. Si soy pobre, pues vivo como pobre. Si soy rico, vivo rico. Solo necesita vivir dentro de la gracia del Señor. Decir que amas el dinero significa que estás apegados a ese dinero. Duerme o despierte, dinero, dinero y dinero. Por favor. Cambien. ¿Viven para el dinero? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto. ¿De quién será? ¿Es tuyo eso, acaso? Hay algunos cristianos que no están despiertos, ¿no? Personas que piensan, cristianos que piensan, ¿cómo puedo yo ganar mucho dinero para montar un buen coche, vivir en una buena casa, vestir buena ropa, comer buena comida, viajar por todo el mundo para sentirme bien? Entonces, no tendrías necesidad para ir al cielo, ¿no? ¿Para qué? Si vives aquí muy bien, ¿no? Los cristianos de este mundo, Dios les permitió el sufrimiento. ¿Por qué? Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese sufrimiento significa, de acuerdo, vivir con la voluntad del Señor, y si hay dificultades, si somos pobres o somos perseguidos, debemos regocijarnos en la esperanza. ¿Qué anhelas? Mientras duermas o que estés despierto, ¿qué es lo que anhelas realmente? Los que aman el dinero dicen que se extravían de la fe, abandonan la fe, se apartan de la palabra, se apartan de la vida en fe. Para aquellos que son salvos y fueron traspasados de muchos dolores, como está escrito en 1 Timoteo 6:10. Si tienes un corazón así, Dios no te va a dejar tranquilo. Porque yo he visto muchas personas así. Trabajan duramente para ganar dinero ganan. Pero después de cierto tiempo directamente se arruinan por completo. Si vemos en el libro de Ageo, al no obedecer la palabra de Dios y la casa de Dios estaba desolada, ¿no? Pero está escrito que Dios haría un agujero en esa bolsa de dinero que es dinero almacenado, ¿verdad? Dice que hará soplar. ¿Por qué suena así tan flojo? Es decir, si el Señor sopla así de fuerte, todo vuela. Todo se vuela. Todo ese dinero, es decir, te hace un agujero allí.
Hay que vivir por la voluntad del Señor. ¿Crees que puedes vivir a tu manera? ¿Crees que el Señor lo va a dejar pasar estas cosas? Nosotros ya estamos dentro de la mano de Dios y no hay forma de escapar de aquí, ya sea que muera o viva. No olviden que están ahora en manos del Señor. El deseo de la riqueza arruina la vida cristiana. Como dijo el apóstol Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si eres rico, no tienes que estar satisfecho porque seas rico, porque solo tienes que vivir por el Señor. Y si eres pobre, pues vives en medio de la pobreza confiando en el Señor. Digamos que una persona jugando a la lotería, así como broma, y de repente le toca un boleto de 10.000 millones de euros. Es como si fuese un sueño, ¿verdad? ¿No? Aunque los impuestos se lleven, aún así sobrarían unos unos millones, ¿no? De euros. Y ahora, con los brazos así extendidos, y entonces, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué haría un cristiano? ¿Qué haría si fueses un cristiano? ¿Qué debo de hacer? Comprar una de las mejores casas, comprar una mansión para cada uno de mis hijos, comprarme el auto más nuevo que haya, cambiar toda la ropa sucia que tengo por la mejor ropa. Cambiar todo. Y si eres hombre, pues cambiar incluso de mujer. Perdona, si digo, por decir esto. Pero es que hay personas así. Y no trabaja, ni siquiera trabaja. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de trabajar. Entonces, cuando tienes dinero de repente, como está escrito en Proverbios, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. El dinero que tú ganas por tu esfuerzo, ese es tuyo, pero el dinero que viene así de rápido, deprisa, ese dinero vuela al momento, en un momento. Es decir, su vida se arruina, incluso más, por completo. Y ahora, un cristiano, ¿qué tal? ¿Qué tiene que hacer? Pensemos que Dios me ha dado esto, ya saben los cristianos. Porque está escrito que Jehová empobrece y Él enriquece. Entonces Dios me ha dado esto. Tienen que saber calcular estas cosas. ¿Lo han dado para sí mismo? Dejar lo más mínimo posible para esa misma persona y todo dárselo a Dios. Dios, es decir, David, todo. La riqueza que tenía acumulada se lo dio a Dios en 1 Crónicas 29. David tenía todos sus tesoros y posesiones de oro, plata para construir el templo antes de morir. Y lo dio todo, sin escatimar nada. Y el pueblo de Dios y el pueblo de Israel también hizo lo mismo. Y a partir de todas esas cosas Salomón construyó el templo, ¿no? Y David orando, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te estamos dando, te damos. Nosotros viviendo aquí en este mundo es como si fuésemos viajeros, ¿no? Todo lo que nosotros hemos ganado, hemos ganado aquí, simplemente te lo damos a ti, Señor, porque tú nos lo has dado a nosotros y simplemente te lo estamos devolviendo. Ese corazón honesto, ese David, es un gran hombre. Y esto no es algo que sea especial, sino que es lo más normal, debe ser lo más normal. No importa cuánto yo tenga, si esto es mío. Una persona
Hay algunas personas que tienen algo de riqueza y otras personas son pobres, pero ya sean pobres o sean ricos, todo lo administran al Señor. Ustedes conocen la parábola del buen mayordomo, ¿no? Un mayordomo es una persona que se hace cargo y administra la propiedad del dueño, del propietario. Mi vida, mi cuerpo, mi familia, mi juventud, ya sea que Dios me haya dado talento, me haya dado riqueza, me haya dado salud. Todo eso es del Señor, por lo que tienes que usarlo para el Señor. Tanto sea como posible para el Señor, oren por ello. ¿Qué debería hacer yo? Los estadounidenses, cuando están vivos, ¿no? Cuando dan su propiedad a la iglesia, esto lo llaman como donación, ¿no? Y no hay impuesto real sobre esto, ¿no? Se dona y ya está. Es una donación. Yo he ido a Estados Unidos más de 40 veces, ¿eh? Fui a evangelizar, no a pasármelo bien, ¿eh? Al principio yo iba 2 veces al año, pero ahora, debido al coronavirus, ¿no? Pero aún así tengo que ir en promedio más de una vez. Incluso ahora, ¿no? De todas formas, pero durante mucho tiempo en Asheville hay una iglesia nuestra y hay un auditorio grande, bien equipado. A ver, no es tan grande como nuestro auditorio, pero es bastante grande. En la zona de comida está muy bien. Estilo de hotel, ¿no? Y en ese auditorio hicimos varias veces el retiro. Sin embargo, el uso es bastante caro, ¿eh? Como tienen que... Porque sirven bien las comidas, el alojamiento es como un hotel, por eso es caro. Pero lo hacían muy bien, te sirven muy bien. Y entonces yo pregunté. Cada vez que nosotros veníamos aquí, y entonces habían nuevas instalaciones y yo les pregunté qué, con el dinero que recibéis aquí por este tipo de cosas, ¿qué hacéis? Dicen que lo donan. Todo ese dinero que ganan ellos lo donan. Hay bastantes cristianos en Estados Unidos, ¿eh? Mundialmente, si vemos así, quedan muchos cristianos en Estados Unidos, sobre todo. Hay muchos estadounidenses que son cristianos allí. Hay incluso estadounidenses que cuando mueren donan toda su herencia a la iglesia, todo. Lo donan todo. Hay incluso personas que lo donan todo cuando están vivas. Y se alegran por esto. Y debido a que tienen estas cosas, pues siguen construyendo más y más dentro de ese auditorio. Y yo, antes de construir nuestro lugar de retiro, vimos eso. Entonces, ¿no sería genial si nosotros tuviésemos ese auditorio tan grande para nosotros? Nosotros de manera similar lo construimos. Pero y es incluso más bonito y más grande, ¿verdad? Pero eso no es lo que importa. De todos modos, lo que importa es que la donación que hacía y sirviendo a la gente. Y si miras, eran personas mayores. Y cuando ves a esas personas mayores que ya tienen el cabello blanco, van al restaurante para servir, para limpiar, ¿no? Y dicen que son voluntarios. Y que viven, y que vienen a dormir. Simplemente duermen y comer. No solo eso, con que les den eso, se ofrecen como voluntarios para servir a las demás personas. Era gente mayor, pero a su vez muy limpia. Y yo me sentía mal incluso, como una persona así de edades avanzadas vengan aquí a servirnos y a hacer todas esas cosas. Y esto es algo que me hizo reflexionar mucho. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer esto? Hay algo que realmente les quería contar.
No, hace unos años un anciano en silla de ruedas llegó a al canal de televisión KBS de Corea. No recuerdo la cantidad en ese momento, pero son unos miles de millones. Es bastante dinero, ¿no? Esta persona mayor, este anciano, ¿no? Para los críos que no tenían casas, que viven sin padres, es decir, huérfanos, ¿m? Todo ese dinero que se lo entregue a esos niños. ¿M? ¿M? Y este anciano tenía 2 hijos, pero a esos 2 hijos simplemente les compró una casa así pequeña para cada uno de ellos y ya está, no más, ¿no? Y entonces le preguntaron, ¿por qué no das tu fortuna, tu herencia a tu hijo? Y el padre le respondió, no, este dinero se debe de usar para las personas pobres, porque no sabes cuánta persona pobre hay en este mundo. Y eso es porque es la voluntad del padre, ¿no? Si ese dinero se hubiera utilizado para esas almas, para salvar a las almas que están destinadas al infierno, hubiera tenido más valor ese dinero, ¿verdad? Pero nosotros, que aún conociendo a Dios, aún sabiendo que Dios está, pero no lo hacemos. Entonces esto me genera mucha vergüenza. Una abuela que estaba viviendo sola en Daejeon durante décadas, tenía un negocio de kimbap, ¿no? Y ahorrando dinero, comprando terrenos, comprando una casa, recolectando miles de millones, llevaba zapatos de goma, no vestía adecuadamente y todo ese dinero que había recolectado, miles de millones que hizo, lo dejó todo, lo donó todo a la Universidad de Chungnam. Es una gran persona. Para ella misma no utilizaba nada, no gastaba ni un duro. Ahorraba y ahorraba y todo lo dedicó para la Universidad Nacional de Chungnam. Hay muchas personas así en el mundo. Y una vez leí en el periódico que hay un actor de acción en Hong Kong que lo conocen como Jackie Chan, ¿no? Esa persona tiene mucha riqueza. Tiene un hijo, era una celebridad ese hijo, es una persona activa. Pero este Jackie Chan dice que no le dará nada a su hijo. Dice que todo, esta riqueza que tiene, lo ha dedicado todo, lo ha donado todo y ha ofrecido todo, mucho. No sé hasta cuánto habrá ofrecido, pero sigue haciéndolo. De todos modos, las personas no creyentes lo hacen así. También conocen en Estados Unidos a Bill Gates, que aunque sea judío, es una de las personas más ricas del mundo. Y esta persona también le encanta dedicarse para la sociedad. Ahora, de todos modos, los cristianos, en comparación con esas personas, nosotros los cristianos, pues somos la mayoría pobres, ¿no? Pero en medio de esta pobreza tenemos que dedicárselo todo al Señor. Y si puedes darle todo al Señor sin desperdiciar todo lo que te fue dado cuando vas delante del Señor, entonces les voy a decir una cosa al respecto. Antes de morir, nuestra iglesia tiene una casa pequeña. Pero como vivimos solos, cuando morimos, ¿no? Cuando yo muera, todo lo que está en mi nombre, todo será dado para la iglesia, por el Evangelio. Y para cosas pequeñas, solo necesitas escribir un testamento, ¿no? Bueno, entiendo que todos los miembros de mi familia son cristianos. Pero si es como una gran fortuna después de la muerte, los niños y los familiares, es decir, los hijos y los familiares, vienen, se juntan y tratan de llevarse una cosa el uno al otro. Entonces, si miras a los herederos, ¿no? Después de que muera el padre, se luchan por la propiedad entre los hermanos, se pelean, como está escrito en Lucas 12, ¿no?
¿no? Una persona le dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿no? Porque debido a la herencia, los hijos propios se pelean y esto no se puede ocurrir así. Si yo muero repentinamente, en cualquier accidente, pase lo que pase, todo lo que está en mi nombre, hogar, tierra, lo que sea, para la iglesia, para la evangelización mundial. Simplemente pueden escribirlo en testamento y legalizarlo ante el notario, ¿no? Y como está, y como esto tiene un servicio notariado, no tiene efecto legal, ¿no? Nadie puede tocar esto. Ojalá pudiesen hacer estas cosas, hermanos. De lo contrario, si de repente tiene un accidente, ¿no? Y todo esto se verá afectado porque su familia se apegará a él, ¿no? A toda esa herencia, ¿no? Cuando estás vivo, es mejor si dejas todo lo que puedes para lo que necesites para vivir y lo demás lo dejas para Dios. No quería hablar de estas cosas hoy, pero me he desviado un poco, ¿eh? Pero aún así, en algún momento quería hablarlo, quería decíroslo. Si vives con esa clase de corazón, Dios estará muy, muy, pero que muy complacido. De todos modos, cuando te emborrachas con el dinero es como si estuvieses borracho también del alcohol. No están cuerdos esas personas. Judas Iscariote vendió al Señor por su avaricia al dinero, por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es el valor de un esclavo. Al Señor de su vida. Que lo vendió. No vendió a Jesús, realmente. Vendió su alma, este Judas Iscariote. No gastando ni un centavo, lo tiró todo, pero como tenía conciencia se suicidó y se cayó al infierno por sí solo. Vendió al Señor y vendió su propia alma. De todos modos, hay algunas personas que están embriagadas, borrachas del dinero y otros están borrachos por el sexo también. Por el sexo opuesto. Cualquiera que esté loco por el sexo opuesto abandona a su mujer, a su propia mujer y a sus hijos. Incluso entre las personas salvas ocurren estas cosas, por supuesto. Tienes que ver si esa persona realmente es salvo cuando vayas al cielo, ¿verdad? Para saber si esa persona era salva o no. Abandona a su propia familia, a sus padres, a la iglesia, traicionan a Dios. Está loca por las mujeres. Está loco por las mujeres. Y hay personas que están locas por los hombres. Se vuelven locos. Es porque no están cuerdos. Si vemos en 1 Timoteo 5:11, con viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Es pecado casarse con viudas más jóvenes? No. Acudes a alguien en quien no confías. Es bueno que los cristianos vivan solos y se encuentren con cristianos, hermanos o hermanas salvos y se casen, ¿no? Si va bien en la vida cristiana, no va a haber pecado en absoluto. Pero por el dinero, por la lujuria, traiciona a Cristo, por el dinero y por la lujuria, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. El alma está salva, pero traicionan a Cristo, traicionan su propia fe, y van en pos de Satanás, regresan a Satanás por la lujuria. Están locos completamente.
Cuando está embriagado, no está cuerdo. Esa persona. En Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, para los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Las personas que no han recibido la salvación van todos al infierno, pero si entre las personas salvas ocurre estas cosas, Dios lo juzga, Hay algunas personas que tienen deseo de la fama, de la honra, de la fama. No están cuerdos esas personas. Miren a los políticos. Si les gusta un poco ya la política, toda su familia, sus parientes, tratan de conseguirles un asiento para que obtengan dinero. Esas personas no están cuerdas. Entonces, si alguno de los hermanos quieren hacer política, por favor, yo les digo que no lo hagan. ¿Por qué? Están tratando de caer en ese pozo de barro. En cuanto a los políticos, si los políticos pudieran realmente gobernar el país con la fe, ¡cuán bueno sería! El mundo de ahora no sería así, pero el mal prevalece siempre, ¿no? Y también el público, la población ignorantes, la población mató a Jesús. Es decir, si esas personas realmente son cuerdas, si están todas en la misma pandilla, al fin y al cabo, por favor, los cristianos no entren allí. De todos modos, hay personas que tienen ansias de la fama, apetito, deseo de honor, lo codicioso. Antes de que los discípulos recibiesen la salvación, diciendo eres más grande tú que yo soy más grande. Pero después de recibir la salvación ya no ocurría esto entre los discípulos. Pero entre las personas salvas, después de recibir la salvación, hay personas así, hay personas que no son cuerdas. Aquellos que tienen querer un poco de autoridad. Están locos, ¿no? Personas que ansían la fama, ansían el poder. Los borrachos, los adictos no están cuerdos. Por eso, en Eclesiastés 9:3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos, ¿no? Cuando miro a la gente de todo el mundo, no creo que haya mucha gente cuerda. ¿De qué están locos? Ya sea por el dinero, por la fama, por la razón, por la honra. Hay personas que están locas por sus hobbies, por sus pasatiempos. Personas locas por los deportes, personas locas por cantar, por la música, entra en trance. Se caen en su propia autosatisfacción. Se dejan llevar. Y todo, al fin y al cabo, se convierte en locura para ellos. Cuando el apóstol Pablo está testificando con valentía a Cristo, Festo, ¿no? Le dice: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Porque Pablo era una persona con mucho aprendizaje, Era un hombre de letras, que sabía muchas letras. Pero Pablo contestó: yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Por el Señor, por Cristo, por el Evangelio que predicamos. Porque predicamos a Cristo locamente, por lo tanto, para otras personas, a los ojos de otras personas, pues piensan que estamos locos. Pero realmente los que están locos son ellos, ¿verdad?
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué habla en contraste el hecho de embriagarse con vino y con ser llenos del Espíritu Santo? Porque cuando está embriagado queda atrapado en el alcohol, ¿verdad? Y no está cuerdo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, eres capturado por el Espíritu Santo. Estás embriagado por el Espíritu Santo, entonces eres valiente. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y empezaron a predicar el Evangelio, los judíos dijeron: están llenos de mosto estas personas. Pero Pedro dijo: porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mí mi espíritu sobre toda carne. Cuando vieron esas personas, no los apóstoles, que hacían hablar con valentía, predicar el Evangelio. Estaban embriagados en Cristo. Cuando estás embriagado por el Espíritu Santo, no hay nada de qué tener miedo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay nada de qué temer. Eres valiente. Ahora, entre los cristianos salvos, hay dos tipos principales de personas a la vista de Dios. Echemos un vistazo rápido en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3, voy a leer yo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, la iglesia de Corinto son personas salvas. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay quienes estaban dentro de la carne, hay quienes que estaban dentro del espíritu. Hay quienes son maduros en Cristo y hay quienes son niños en Cristo. Los corintios recibieron la salvación ya hace tiempo. Saben mucho la Biblia, hablan bien, hablan dialectos. Se consideran como personas espirituales. Pero entraron en una extraña soberbia. Algunas personas piensan que después que ha pasado tiempo desde el día que recibieron la salvación, y piensan que han crecido bastante, se piensan como espirituales, pero realmente son como niños porque todavía pertenecen a la carne. Y los corintios se veían así. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. A pesar del tiempo que haya pasado, no sois capaces todavía. Yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Dentro de allí había contiendas, había disensiones, había celos. Incluso juzgaban al apóstol Pablo. Entonces, por esa razón, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Incluso se entraron en esta gran soberbia, en este orgullo, juzgando al gran apóstol Pablo. Era una iglesia problemática, ¿verdad? Por eso 1 Corintios fue enviado para reprenderlos y convencerlos de lo que estaban haciendo mal, y ellos se arrepintieron. Y por eso se envió 2 Corintios nuevamente. Tienen que arrepentirse.
Es por eso que hay dos clases de personas ante el Señor. Niños que han recibido la salvación pero no crecen en la fe, aunque hayan recibido la salvación. Y eso es porque esa persona pertenece aún en la carne. Un niño en Cristo, una persona que vive en la carne, ¿no? Y luego los que han crecido bastante, los del Espíritu, ¿no? Los que viven, los que pertenecen al Espíritu, viven según el Espíritu Santo. Los que no han crecido viven según el cuerpo. Hay dos tipos así. Piénsenlo ahora. Seriamente. De hecho, esto es un problema muy grave. Yo he recibido la salvación, pero la persona de dentro de mí quiere agradar a Dios. La persona interior quiere agradar a Dios, pero la persona exterior está a disposición de la carne, que recibimos desde Adán, el deseo de la carne. Intenta satisfacer las necesidades de la carne. Y estos dos se pelean entre sí. Por eso en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, hay una pelea interior, constante. Una vez que recibes la salvación, eres una persona doble. Hay un corazón que trata de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y hay otro corazón que lo odia. Hay un corazón que trata de vivir según el Espíritu Santo, y hay un corazón que trata de hacer lo que le plazca con el cuerpo. Está yendo y viniendo. Por eso, si vemos en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto dice una persona salva, ¿eh? Hay otras personas que dicen, yo como soy salvo y tengo el Espíritu Santo, pues no tengo corazón ya para pecar y ya no voy a pecar. ¿Cómo? Aún queda el antiguo carácter. Cuando por un momento te relajas, no sabes cuándo puedes explotar. Por eso el apóstol Pablo también dijo que golpeaba su cuerpo para ponerlo en servidumbre. Si vemos en Romanos 7, 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior, el espíritu salvo y nacido de nuevo, trata de hacer la voluntad de Dios. Y el otro hombre exterior lo quiere llevar cautivo al pecado, y una pelea constante entre los dos. Entonces, si el espíritu, una persona que todavía es niño, tiene una fe débil, finalmente es atraído por la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo tuvo este momento también, ¿verdad? Si vemos en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. A veces todo lo que dices, piensas o te das cuenta de las cosas es como si fueses un niño. Cuando la fe es joven, cuando la fe es como la de un niño, ¿no? Los niños no saben lo que hacen los adultos, ¿no? Hablar como un niño, pensar y darse las cuentas como un niño. Si te das cuenta en algo de la Biblia, tienes que obedecerla y vivir de acuerdo a ella y madurar. Simplemente dices, es una buena palabra y ya está. Y pasas, ¿no? Mira, esto sí, bueno, pues sí, es una buena palabra, pero me da igual. Es una persona anormal. Ahora, necesitas saber que estas dos personas están dentro de ti. Por eso, el que escucha, el que es oidor de la palabra y no la hace, se engaña a sí mismo, como está escrito en la palabra. Es engañar al Espíritu Santo. Ananías ocultó su fortuna a Pedro, ¿verdad?
¿no? Tenía que haber dicho que había traído, aunque sea la mitad, tenía que confesarlo, ¿no? ¿No? ¿Mm? Entonces, ¿no? Porque Ananías, esa tierra que había vendido, ¿no? Podía haber dicho que solo había traído la mitad para entregarlo a Dios, pero dijo que había entregado todo, había mentido, ¿no? Entonces dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y al oír estas palabras cayó y expiró Ananías, ¿eh? Y sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, claro, todo, todo. Y entonces le dijo Pedro: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. ¿Mm? Se muestra así. Realmente. Estaba muerto, ¿no? Y una persona que está muerta, ¿no? En realidad está muerta espiritualmente, por así decir. No entra palabra. Aunque entre palabra, sale por el otro lado, ¿no? No puedes mentir al Espíritu Santo. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿no? No puedes engañar al Espíritu Santo. Tienes que ser honestos. Tienes que decir: todavía me falta más por entregarte, Señor. Esto no es suficiente, Señor. No me parece suficiente para darte, Señor. Tenemos que ser plenos. Tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Pero ¿hasta cuándo vas a ser niño? Cuando tomamos una foto de grupo, ¿no? ¿Ves la foto, verdad? ¿Y a quién buscan primero cuando ven una foto de grupo? ¿Qué cara? A su cara, ¿verdad? Si ven la foto y ven que su cara ha salido bien, dice: oh, la foto está increíble, está genial la foto, ¿eh? No importa cómo salga la cara de los demás, salga feo, salga torcido, les da igual, ¿eh? Pero nosotros, ¿cómo nos veremos cuando tomamos una instantánea, ¿no?, de nuestro estado espiritual con la cámara del Espíritu Santo, la palabra y la Biblia? ¿Cómo me veré cuando vea a Dios en esa imagen? Hay adultos, hay niños, hay gente buena, hay gente fea. ¿Qué tipo de imagen será? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Totalmente diferentes a nuestra apariencia física, ¿no? David era hombre conforme al corazón de Dios. Hay personas que son conforme al corazón de Dios y hay personas que no son conforme al corazón de Dios. Como si fuese una radiografía de condición espiritual a los ojos de Dios. Tienes curiosidad por saber cómo se puede tomar esa foto, ¿no? Y además puedes verlo, ¿cómo? A través de las palabras de la Biblia. Hermanos, en este mundo, que el cuerpo esté sano y que traten de vivir bien y tratan de refinar su cuerpo constantemente para no parecer mal a la gente. Bueno, por supuesto deben de vivir así, pero ¿por qué no tratan de vestir correctamente al hombre interior como hacen así exteriormente? Como está escrito en 1 Pedro 3, que no trates de decorar a la persona de fuera con buenas ropas o joyas de oro y plata, sino que tienes que vestir bien a la persona que hay dentro, ¿no? Porque esa persona de dentro es la persona que va a ver a Dios. Hay personas, hay gente buscada, ¿no?, en este mundo, ¿no? Personas que han cometido delitos, ¿no?, entre la multitud de decenas de miles de personas, ¿no? Hay unas gafas que dice que se revela todo cuando estás viendo a todas las personas del mundo, entonces se revela.
pero solo va a atrapar a esa persona, sino esa otra persona, esa otra persona se va revelando, ¿no? Incluso hace un tiempo lo vi. Una persona estaba esperando un taxi y un taxi se le acercó y le dice: ¿a qué estás esperando un taxi? Digo: sí, sí. ¿A dónde va? Sí. ¿Cómo lo supo? Dice que hay una manera de saberlo todo, dice. Hay una manera de leer, ¿no? Dice de que si esa persona quiere coger un taxi o no. Yo no sé cuánto ha avanzado tanto la tecnología. Si vemos en Salmo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Hay máquinas así que detectan si esa persona quiere montar en taxi o no. Es algo increíble. Y en Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que examina nuestro corazón y ve a través de nuestros corazones. Entonces, ¿de qué te atreves tú a esconder a Dios? Tengo que pensar en cómo me veo ante Dios. En cómo soy ante Dios, si soy una persona del Espíritu o soy una persona de la carne. Si soy una persona que ha crecido en Cristo o soy una persona que soy un niño aún. Veamos un momento un versículo más en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, después de tanto tiempo, las personas que han recibido la salvación durante mucho tiempo y ahora están aprendiendo la palabra, ¿no? Las personas que llevan ya mucho tiempo ya merecen lo suficiente para ser maestros, para enseñar a otros, pero todavía no, ¿no? Al igual que los corintios, es decir, no tenían conocimiento de lo básico, porque dice que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿no? No tiene ni siquiera, no sabe ni siquiera lo básico y son mayores, ¿no? Simplemente están caídos en la propia soberbia, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia. La palabra de la justicia es que debemos darnos cuenta de la palabra de la justicia, que significa que debemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Eres niño aún porque todavía no. Es decir, ¿vas a estar bebiendo de la leche todos los días como si fuesen un niño y no vas a crecer? Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de la justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿no? Por eso, pensamos que somos personas maduras, ¿no? En el retiro de invierno, por así decir, ¿no? Las personas que dudan, que no creen, no pueden, ¿verdad? No pueden manejarlo. Las personas que incluso que acaban de recibir la salvación les parece muy difíciles de manejar, ¿no? Esas personas todavía beben leche y no pueden comer cosas
sólidas, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿no? Es decir, la madurez se refiere a que para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, si es bien, es decir, vivir por la voluntad de Dios es el bien, si vivir por su propia voluntad es el mal, no vivir por la voluntad del Señor es el mal. Es decir, alcanza esa madurez para saber discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros, hasta que seamos unas personas maduras, recibimos muchas enseñanzas, ¿no? Muchos discernimientos. Incluso los niños pequeños, cuando nada más son niños pequeños, mientras crecen se caen, se levantan otra vez, se hieren en la mente, en la cabeza, en las rodillas, pero va creciendo aún así, ¿no? Dentro de la vida cristiana es igual. Para ser personas maduras, tienes que pasar diversas pruebas, tienes que discerniendo, aprendiendo lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Las personas que viven de acuerdo a estas cosas, personas que no viven de acuerdo a los deseos de su propia carne, sino que viven de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces esas personas se van haciendo cada vez más adultas, más maduras. Entonces, ¿qué debemos de hacer para vivir de acuerdo con el Espíritu Santo? Andad en el Espíritu. Y hay que estar llenos del Espíritu Santo también. Pero nosotros, cuando recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Y eso es en una sola vez. Ser salvo, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo es lo mismo. Pero ser lleno del Espíritu Santo ya es un poco diferente. Y tienen que repetirlo una y otra vez. Y esto lo seguiré hablando la próxima vez. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y cómo recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque es muy importante. Así que ya la próxima vez hablaré de esto también. Hoy vamos a hablar hasta aquí. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Señor, tú nos salvaste y nos hiciste santos en este mundo y el resto de nuestras vidas. Señor, tú nos guías y nos cuidas. Toda esta gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Al igual las palabras que hemos aprendido en andar en el Espíritu y ser llenos en el Espíritu Santo. Señor, te pedimos de que de que nos ayudes a vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo y que no vivamos por las cosas carnales, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo nos guíes y que el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir por tu santa voluntad. Y ahora nosotros, cuando estemos delante de ti, Señor, no seamos avergonzados delante de ti, Señor, te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.